Desde hace unos años, cosas extrañas han estado sucediendo en mi casa. Somos los primeros propietarios porque es una nueva construcción. A menudo estoy lejos de casa por varios periodos de tiempo. Tengo un protocolo para apagar todos los dispositivos electrónicos, pero me dicen que suceden cosas extrañas cuando no estoy. Por alguna razón, mi televisor, que no es Smart TV, sigue encendiéndose al azar y la reproducción comienza a mostrar películas aleatorias en el dispositivo Roku. Una noche estaba sentado en mi habitación jugando en mi PC con el mouse y teclado, cuando de repente sentí una sensación de ardor en mi brazo, y cuando miré hacia abajo, las marcas de rasguños aparecieron de la nada. Hizo que me alterara un poco, así que tomé una foto para mostrársela a mi esposa. Recientemente noté que las personas en mi hogar comenzaron a hablar sobre cómo han estado teniendo terrores nocturnos a menudo. En ocasiones tuve que despertar a familiares cuando dormían, porque al parecer en sus sueños estaban hablando con alguien, o creo que hablaban con ellos mismos. Así que hace unos días decidí enfrentar esta situación. No quería invertir en herramientas de cazafantasmas. En su lugar, decidí probar una de esas aplicaciones falsas de cazadores de fantasmas. Había unas cuantas. Una aplicación que es una cámara SLS, que permite ver una especie de cuerpo humanoide formado por líneas básicas y puntos. Una Spirit Box y una que supuestamente permitía a un fantasma hablar a través de texto de voz. He tenido experiencias pasadas viendo estos espíritus en esta casa. Han estado visiblemente frente a mí, a quemarropa. Pude observar piel pálida y un vestido de patrón floral muy definido. Así que creo que este lugar está embrujado. Esta no sería mi primera experiencia paranormal. De todos modos, usé estas aplicaciones en mi garage y le dije comentarios desafiantes, cosas como: dame una respuesta inteligente, ¿hay alguien aquí? Hice muchas preguntas como si fuera una entrevista, pero no obtuve respuesta. Más tarde esa noche, mi esposa y yo estábamos debatiendo en la cocina sobre si las aplicaciones eran una mierda o no. Así que decidí sacar mi teléfono y abrir la aplicación SLS. Y una figura humanoide de palitos y bolitas apareció en la pantalla. Pero no solamente fue eso. De repente, una maldita botella con una base plana se deslizó a través de la barra de nuestro bar. Fue demasiado rápido e irreal que sucediera todo esto. Así que no hay pruebas de video para respaldarlo. Es solamente mi palabra. Al día siguiente, volví a entrar en mi garage y abrí la aplicación que permite la comunicación de texto a voz. En el momento en que lo abrí, increíblemente comenzó a hablar. Nos identificó, respondió a las preguntas, pero lo que sea que estaba hablando dijo esta frase: no, diablo, feliz, no te asustes. También decía que había alguien en el ático. Una persona de reparación y mantenimiento estuvo trabajando ahí más temprano ese mismo día. Finalmente le pregunté: ¿dónde estás? Y decía: por aquí. Estaba golpeando un vaporizador desechable cuando esto sucedió. Finalmente dijo que su nombre era Alexi y pidió ser bendecido y liberado. Incluso fue capaz de señalar objetos en las habitaciones. Para concluir la situación, y solo por curiosidad, ¿debería preocuparme? Si todo esto es legítimo y mi casa está realmente embrujada, ¿qué coño hago? Soy literalmente ateo y no tengo vínculos religiosos con nada. No parece que sea malvado o violento. Su última declaración para mí fue aburrida. Así que asumo que, si es real, ya no quiere estar aquí. Además, si es real, ¿cómo es que no se ha mostrado como los otros fantasmas que vi en el pasado? Muchas gracias por escucharme.
Todas estas cosas sucedieron en la casa de mi exnovio. Pasaba mucho tiempo ahí durante la noche, ya que su vecindario tenía más cosas que hacer y su habitación era más privada que la mía. Ambos teníamos casi la misma edad. Debo mencionar que su familia practicaba la religión yoruba. Dejaba agua y ofrendas para las deidades individuales. Yo estaba muy en sintonía con ese aspecto del universo. Al crecer, podía sentir cosas y espíritus. No necesariamente me comunicaba con ellos, pero podía sentirlos y reconocerlos si la sensación no era negativa, siempre y cuando no existe incomodidad en ambas partes. Su habitación tenía una puerta que conducía por un tramo de escaleras hacia el patio trasero. Imagina la puerta frente al escalón inferior y también al sótano. Básicamente, bajas las escaleras, haces un giro en U y estabas mirando el sótano. Esa sección tiene lavadora, secadora y más adentro estaba el almacenamiento. Era oscuro, húmedo y con piso de concreto. No es un lugar en el que quieras pasar el rato. De vez en cuando bajábamos a buscar la ropa y siempre me encontraba observando la parte trasera del sótano. Sabía que no era bienvenida a pasar más allá de la secadora. Era algo en mi cabeza que decía, se supone que no debes de estar aquí. Era mi propia voz, no había excepción. Al bajar me iba rápido y a veces daba un guiño como señal de respeto hacia el fondo del sótano y siempre evitaba bajar las veces que se podía. Cuando estaba en la cama a altas horas de la noche, escuchaba crujidos en las escaleras. Al principio, resumí que era una casa vieja que cambiaba con la temperatura, pero con el tiempo no pude negar que era el sonido distintivo de pasos. Siempre pasaba por la puerta del sótano y yo miraba fijamente la puerta, esperando a que se abriera. Sin embargo, nunca lo hizo. Un día, estábamos sentados en la mesa de la cocina con mis ex-suegros y no recuerdo cómo se planteó, pero mencioné que siempre me sentí incómoda en el sótano, como si no fuera bienvenida. Ellos se miraron con los ojos muy abiertos y mi suegra dijo con mucha naturalidad, «Ahí está el fantasma de un anciano». Inmediatamente mi comentario obtuvo credibilidad y tuve escalofríos. Describí exactamente dónde me sentía intimidada y ella confirmó que él pasa el rato en la parte trasera del sótano. También me dijo que le dejara un trago de whisky cuando su actividad se reanude, ya que aparentemente está de mal humor por naturaleza y el trago parece calmarlo durante unas semanas. Ella dijo que el fantasma del anciano era inofensivo, pero yo me sentía amenazada. Simplemente no le gustaba que invadiera su espacio. Mi suegra le dejó un poco de whisky y al día siguiente creo que habló con él y de alguna manera le dijo quién era yo. La sensación de amenaza nunca se fue y todavía escuchaba los pasos por la escalera. Pero me aseguraba de respetarlo cuando iba al sótano y nunca entré en su espacio, la parte posterior. Otro dato interesante es que mis excuñadas se alojaban en el mismo nivel que yo. Cuando eran niñas, solían tener pesadillas. Veían a una niña llorando en su habitación y juran que a medida que crecían, la veían acurrucada con una pelota en el piso. A veces, cuando se despertaban en medio de la noche, escuchaban un grito aleatorio y si se encontraban solas en su habitación, igualmente lo escuchaban a plena luz del día. Una de sus hermanas siempre tuvo una depresión bastante grave y creo que este espíritu contribuyó a ese padecimiento sin que nadie lo sepa. Fue simplemente una experiencia aterradora. Vivo en una ciudad tranquila y rural que tiene una población mediana. Es bien conocida por los lugareños y las personas que se mudan aquí. El lado norte de la ciudad, sobre un puente, no es el mejor lugar para vivir, debido a las tasas de criminalidad más altas y los matorrales más densos. Lamentablemente, la mayor parte del lado norte de la ciudad está deteriorada
ya que es un área de bajos ingresos. Vivo en esta sección de la ciudad, pero es una zona más bonita y alejada del resto, en una colina con muchos matorrales que rodean las casas. No mucha gente vive en el área directa que me rodea, por lo que se vuelve tranquilo y quieto al anochecer. Una noche hace unos meses, alrededor de las 12 o 1 de la mañana, escuché un ruido bastante extraño afuera. Al abrir mi ventana, se hizo muy claro que era una mujer gritando, específicamente chillando y pidiendo ayuda. También se la podía escuchar diciendo "detente" o también "no", de una manera desesperada. Me asusté, pero no pensé mucho en ese momento. A la mañana siguiente, alrededor del mediodía, más o menos, los gritos comenzaron de nuevo, pero todavía eran más fuertes. Esta vez llamé a la policía, ya que temía que pudiera estar ocurriendo una situación de abuso doméstico. 2 oficiales armados llegaron a mi casa y me interrogaron, por supuesto. Luego comenzaron una búsqueda en el vecindario. Los gritos se habían detenido en este punto, y la estación de la policía local había recibido más llamadas de vecinos sobre los mismos gritos. Después de buscar extensamente en el vecindario, no pudieron encontrar ninguna evidencia de una disputa doméstica o algún tipo de violencia. Una mujer se acercó y dijo que los ruidos podrían haber sido regaños como gritar a su perro hiperactivo, como un tipo de excusa para minimizarlo, pero se consideró una opción poco probable. A pesar de que hubo algunos días de silencio, los gritos continuaron. Después de comunicarme con algunos amigos en el área, parece que también se escucharon gritos similares en una zona cercana a la mía, a menos de 2 kilómetros de distancia, pero esta vez hubo información nueva. Lograron ver a una mujer corriendo por la calle, siendo el origen de los gritos. Nos llevó a creer que estaba huyendo de alguien, por lo que la policía fue llamada una vez más por posible abuso doméstico. Los gritos de mi vecindario continuaron y fueron más prominentes alrededor de la medianoche. Las vocalizaciones siempre fueron similares en tono, por lo que suponemos era la misma persona y que gritaba "no, ayuda, alto" y cosas así. Algunas personas han especulado que esto puede ser paranormal debido al hecho de que muy cerca de mi propiedad está la casa abandonada de una mujer que desapareció y se cree fallecida ya hace casi una década. Nunca encontraron rastro de ella. Su coche todavía está allí. La casa está cerrada y por la ventana se puede decir que no ha sido limpiada, lo que me lleva a creer que ninguno de sus familiares aún ha reclamado la propiedad. Durante un tiempo después de su desaparición y su presunto fallecimiento, el correo todavía se entregaba a su casa y a veces se cortaba la hierba, pero de un momento a otro dejaron de hacerlo. Yo y algunas personas hemos intentado entrar a la casa antes, pero ambas puertas son difíciles de abrir o derribar. Algunas personas también han dicho que se sienten incómodas o enfermas cerca de esa construcción. Esto podría ser fácilmente un caso de abuso doméstico o alguien jugando una broma, pero la naturaleza de los gritos y la mujer corriendo me hace especular y tengo muchas sospechas de que pudiera ser algo que no debería existir. Esta será probablemente una historia algo larga, pero nunca la olvidaré mientras viva. Tampoco creía en nada paranormal o fuera del ámbito de la ciencia hasta que esto sucedió. Todavía no sé qué hacer, para ser honesta, y me encantaría escuchar lo que la gente piensa. ¿Qué pudo haber pasado? En mi primer año de universidad me mudé a un dormitorio en un edificio histórico muy antiguo en Florida. Era 2020 y la enfermedad mundial seguía siendo muy peligrosa, así que cada estudiante tenía su propia habitación. Rápidamente me hice amiga de la chica que vivía al lado, Grace, y de una chica del tercer piso, Bailey. La primera o segunda noche
Llegamos a hablar de fantasmas y cosas espirituales, ya que todas nos dimos cuenta de que estábamos muy interesadas en lo oculto y demás. La chica del tercer piso, Bailey, sugirió que hiciéramos y jugáramos con una tabla ouija. Había probado una antes en pijamadas y nunca funcionó, pero estaba interesada. Era un edificio súper antiguo que supuestamente estaba embrujado, así que lo probamos. Hicimos el tablero de cartón y esa fue la primera de muchas noches que usamos esa cosa. Esta vez funcionó sin tanto problema, sin importar qué combinación de personas tuviera en sus manos la plancheta, hasta que finalmente conseguimos una tabla comprada en una tienda. No se produjo ningún cambio. Usamos esta tabla probablemente todos los días. Se convirtió en una obsesión. Es todo de lo que hablábamos. Todavía no estoy segura de si fue por la idea de hablar con algo de otro mundo que era emocionante, o si algo más estaba sucediendo. Podría contar tantas pequeñas historias, pero trataré de resumir las cosas. Sabíamos que era legítimo la primera noche que contactamos. Rápidamente hablamos con una entidad del otro lado. Su supuesto nombre era Shobe. La mayor parte del tiempo era esa entidad, pero ocasionalmente salían otros nombres. Uno era Solo o SO. No creo que hayamos hablado con nadie más que con ellos en todo el tiempo de usarla. Lo probamos preguntando el nombre de otra amiga que habíamos hecho recientemente y de manera increíble adivinó. Acabábamos de conocerla. No había forma de que pudiera haber sabido esto. En la segunda o tercera noche le pedimos a esta entidad que nos diera una señal de que realmente estaba ahí. Escuchamos un ruido en la puerta cerrada de mi habitación y miramos para ver una sombra abajo de ella, como si alguien estuviera parado justo detrás de la puerta. La abrimos y, por supuesto, no había nadie ahí. La cerramos y la sombra ya no regresó. Pequeñas cosas sucedieron en el transcurso del semestre. Se movían objetos y no teníamos explicación. El lavabo del baño en el pasillo se apagaba y se encendía solo cuando no había nadie alrededor. Cosas por el estilo. Después de unas semanas de esto, las cosas realmente comenzaron a ponerse raras. Una noche estaba jugando al tablero con el novio de Bailey. Grace también estaba presente. Bailey estaba acostada con la cabeza en el regazo de su novio, sin tocar la tabla, y de repente comenzó a entrar en pánico e hiperventilarse. Pensamos que debía estar teniendo un ataque de pánico al azar o algo así, pero ella afirmó que no podía controlar hacia dónde miraban sus ojos. La sacamos del edificio porque estaba muy asustada. En el vestíbulo, juró que vio a alguien por el rabillo del ojo, pero en realidad no había nadie allí. Salió por las puertas de entrada, aterrorizada. Esta entidad que contactamos al principio realmente parecía estar en contra de Bailey por cualquier razón. En otra noche, no mucho después de este suceso, las tres chicas, incluyéndome, estábamos jugando al tablero y Bailey nos dijo que le dolía mucho la espalda. Nos pidió que miráramos y viéramos si tenía una quemadura solar realmente grave en la parte baja de la espalda. Extraño, pero eso es lo que dijo que sentía. Y había una tonelada de rasguños frescos en su espalda baja cuando miramos. Esto daba miedo porque no estaba apoyada en nada y tenía las manos en la tabla. Alrededor de la época de estos eventos, Bailey comenzó a actuar de manera realmente anormal. Durante los primeros meses que la conocí, siempre estuvo muy tranquila y con los pies en la tierra, pero comenzó a actuar extremadamente malhumorada y muy posesiva con su novio. Era celosa al extremo. Ahora aquí es donde no estoy segura de qué pensar. ¿Fue una crisis de salud mental o nuestras actividades nocturnas
causaron efectos secundarios. No estoy segura de que obtenga respuestas, pero recuerdo que Bailey en una ocasión me gritó. Subió las escaleras hacia su habitación y yo estaba tan sorprendida de cómo mi amiga se encontraba muy fuera de lugar. Durante una pelea con su novio, ella se arrancó el cabello y se golpeó la cabeza contra el suelo. Después de una semana más o menos, fue institucionalizada involuntariamente al decirle a su terapeuta que iba a terminar con su existencia. Esto obviamente fue muy molesto para Grace y para mí. Entonces Grace había comenzado a tener pensamientos de la misma naturaleza que Bailey. No estoy segura de si esto comenzó antes o después de que Bailey fuera internada. Una mañana me desperté y revisé mi teléfono. Me enteré que Grace había ido al hospital desde temprano porque se despertó y no podía respirar bien. Este mal terminó siendo un problema de las amígdalas, eso creo, pero los tiempos eran extraños. Tanto Grace como Bailey terminaron abandonando la universidad por razones de salud mental. Pasé el resto del semestre y el siguiente en esa habitación. Nunca tuve ningún problema serio. Una compañera de cuarto pasó el segundo semestre conmigo y ella tampoco tuvo ningún problema. Jugaba al tablero de vez en cuando para mostrarles a los amigos curiosos el fantasma o entidad que vivía en mi habitación. Siempre estuvo ahí, pero no hizo más que responder en la tabla. Todavía estoy muy en contacto con Grace y Bailey. Bailey regresó por completo a su antiguo yo poco después de abandonar la universidad. Ya sea que esto se deba al estresante trabajo universitario o por otras razones, pero lo que quiero saber es, ¿estaba poseída? ¿Quién era esa entidad? ¿Era real o simplemente lo inventamos porque queríamos desesperadamente creer que algo más estaba allá afuera? Probablemente nunca obtendré ninguna respuesta, pero supongo que al menos tengo una buena historia que contar en las fiestas. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, que te las dejamos aquí en pantalla, donde estaremos subiendo más terror, pequeños fragmentos de estas historias. Y si tú igualmente quieres compartirnos algo, alguna historia, audio, video, fotografía, aquí estamos para servirte y para compartir todo este terror a la comunidad. Y vámonos, especímenes, porque creo que aquí espantan.